El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder llegar en esta hora a su hogar, a su lugar de trabajo. Quizás mientras usted en esta hora se desplaza a su hogar con el mensaje de la palabra de Dios. Es para nosotros un privilegio de Dios poder llegar a ustedes, saludarles y decirles: Dios está con nosotros. No podemos dudar de su amor, no podemos dudar de su bondad. Y solo le pido a Dios que me use como un instrumento para que su vida cristiana crezca, para que su vida cristiana se desarrolle, para que usted como persona pueda gozar de los privilegios que Dios tiene para ti. Voy a orar por ti en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que entre en tu vida, en tu casa, que entre en tu familia, que entre en tu empresa, que bendiga tus manos, porque la palabra de Dios dice que a causa de José, la casa de aquel hombre del Potifar prosperaba. Que tú seas bendición. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos una vez más llegar a miles y miles de personas. Gracias, Señor, por esas personas que tú has permitido que en esta hora se conecten con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora poder dirigirnos a ti. Hoy yo clamo a tu presencia. Hoy yo clamo a tu verdad, tu bondad, tu justicia, para que tú inundes a cada vida, a cada persona, para que la inundes con tu amor, Señor. Trae paz, trae seguridad, Señor. Que en esta hora salga de toda vida, toda zozobra de angustia, de ansiedad, de temor. Inúndanos de ti, Señor. Que tu amor entre a mi vida y eche fuera el temor. Que tu amor entre a mi vida y eche fuera la zozobra. Que tu amor entre a mi vida, tu verdad, tú, Señor Jesucristo. Porque tú eres la palabra, eres el verbo. Eres aquella persona que sostiene el universo. Eres aquella persona descrita en los evangelios. Que eres real porque eres Dios. Que tu Espíritu Santo more en mí. Y que tu Espíritu Santo traiga paz. Traiga convencimiento. Traiga seguridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. Todo espíritu de las tinieblas. Atamos todo conformismo. Atamos todo ataque. Atamos todo, Señor, lo que venga contrario a tu palabra. Porque creemos que tú eres Dios. Que fuera de ti no hay nadie. Mira aquellas personas enfermas. En medio de su enfermedad, Señor, enviamos palabra de sanidad. Solo tú puedes hacer un milagro. Por eso clamamos a ti. Clamamos como aquel ciego que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta hora te pedimos a ti misericordia. Visítanos con tu amor. Mira esas partes afectadas de esos cuerpos. Padre, ordenamos que sean restituidas ahora mismo por el poder de tu palabra. Que hayan milagros, prodigios, señales, Señor. Que cada persona pueda entender que tú eres real. No eres una ilusión, no eres un sueño, no eres la religión que ha estado por miles y miles de años. No, eres Dios que has querido amar al mundo y te has manifestado de una de otra manera. Ahora yo te pido, Señor, que ese amor tuyo fluya a través de estos medios, de estas redes. Que tu poder fluya a través, Señor, y que cada persona pueda sentir ahora mismo el abrazo de tu gloria. Que cada persona pueda sentir ahora mismo tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Inúndanos con tu amor, inúndanos con tu verdad, inúndanos con tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es de gran privilegio para nosotros que tú nos puedas ver, acompañar, nos puedas saludar. También queremos que compartas estos mensajes, que lo envíes a un amigo, a un vecino, a fin de que Dios permita entrar a cada vida. No venimos a predicarte religión porque no somos ninguna religión, no somos ninguna creencia. Jesucristo no es creencia. Jesucristo es la persona que Dios envió a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito fundamental por la cual hoy yo vengo a enseñarte y a predicarte la palabra de Dios. Pero queremos que tú también nos envíes un saludo, de qué lugar nos ves. Queremos que en esta hora tú nos digas y nos envíes esa carita, esa like. Queremos que lo hagas y queremos sentir ese calor de la familia. Hemos venido estudiando Romanos. Y Romanos, hoy Dios quiere enseñarte algo fundamental, algo central, algo que si tú me prestas tu atención y Dios me usa para que tú puedas comprender qué es la vida cristiana, pasarás a ser una persona victoriosa en Cristo Jesús, a pesar de que en tu vida haya enfermedad, a pesar de que en tu vida haya escasez, a pesar de que en tu vida hayan problemas, a pesar de que en tu vida haya adversidad. Eso será como la neblina que está visible, pero al ser tocada se desvanece. Y pueda que tú veas con tus ojos la neblina, pero al tocarla, porque en ti habita el Espíritu de Dios, se desvanece. Se vuelve algo que era tangible a tu vista, intangible a tus manos. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede suceder eso? Eso solo lo hace Dios. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo número 2. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Y dice así la Biblia: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley. Esa ley es espiritual. Y esa ley empieza a controlar a la persona que un día hizo la oración de fe. ¿Tú hiciste esa oración de fe? ¿Tú reconociste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Entonces, esa ley comienza a vivir en ti. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Así la Biblia dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Por eso, no somos religión. No podemos decir es que somos pertenecientes a la denominación X, Y, Z, O, P, B, etcétera, etcétera. No, tú no eres perteneciente a ninguna religión. Tú eres perteneciente a Cristo. Y es que los versículos que vienen a continuación de Romanos capítulo 8, del versículo 2 al 11, hacen un paralelo. Si tú los lees, hacen un paralelo de lo que es vivir en Cristo y lo que es estar fuera de Cristo, y nos ayudan a respaldar en qué estado tú te encuentras. Si usted se encuentra bajo condenación, o tú eres libre de la condenación. Mire lo que dice Hebreos
capítulo 9, versículo 27. Porque tú dirás, ¿cuál condenación me habla este señor, este pastor, este líder? Yo te estoy hablando de lo que se ha establecido. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado o establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si este pasaje de Hebreos lo ponemos contra Hebreos 9:28, vamos a entender que dice así la Escritura. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya murió, ya pagó, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Mire que la Biblia no está hablando, viene por todos los que se suscribieron a una religión, o los que han seguido los parámetros de una religión. No, el Señor dice, viene a traer salvación. Recordemos que esperamos nosotros, las personas que hemos creído en Cristo Jesús, esperamos su segunda venida. Su primera venida fue hecho carne, uno de nosotros, hecho el Cordero de Dios, el sacrificio, la ofrenda por ti y por mí. Ahora Cristo viene a traer salvación. En otras palabras, viene a demostrar que su primera venida permitía que tú, estando alejado de Dios, te acercaras a Él. Luego vemos nosotros lo que dice Romanos 8:2. Miremos lo que dice en la Biblia, palabra de Dios para todos. Por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, la ley, la nueva norma, la nueva regla, la ley del Espíritu, dice la Biblia, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero Cristo ha introducido en nosotros una nueva ley. Una ley que te libra de la muerte espiritual. Hay otra traducción, me gusta usar mucho varias traducciones bíblicas, no para mostrar intelectualismo, no. Lo hago con el fin de que tú puedas masticar la palabra y te sea más fácil entender lo que Dios te quiere decir, porque finalmente es Dios quien te está hablando. Y dice la Biblia en Romanos 8:2 de la Nueva Traducción Viviente. Y porque ustedes pertenecen a Él, mire que no está hablando de religión, sino una pertenencia a Cristo, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Nos dice que nos libra Dios por medio de su sacrificio de morir eternamente alejados de Dios. Pero ahí es donde viene la pregunta y usted dice, bueno, pero si Dios perdonó mis pecados, ¿por qué yo todavía siento malos deseos? Pues porque vuelvo y te repito lo que te dije hace 8 días. Dios te ha librado de morir eternamente. Dios ha dicho que el pecado y la desobediencia de uno que trajo sobre la raza humana es destruida. Todos tenemos que morir, pero hay una esperanza. Y esa esperanza es los que han muerto, como hoy partió a la presencia nuestro amado general del Evangelio, Luis Palau. Y ellos que murieron en el Señor,
ellos que murieron en el Señor, cuando el Señor venga por segunda vez, volverán a resucitar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que Dios ha prometido dar. Parece una locura, pero es una gran verdad, porque tu mente y mi mente muchas veces no pueden comprender lo que Dios tiene preparado. Mire que la ciencia ha tratado de investigar por sus medios y le ha tomado miles y miles de años conocer lo que nos está rodeando, lo más cercano. Y aún todos los días salen nuevos descubrimientos. Para Dios no hay nada imposible. Cree en Él y todo te será posible. Por eso la Biblia dice, ellos resucitarán. Nosotros que estamos vivos seremos transformados. Nuestro cuerpo algo pasará y será transformado para todos subir así con el Señor. Así que lo que Dios desea con recibir a Cristo es librarte de esa condenación. Por ello, quedan en nosotros unas obras de la carne que deben todos los días morir. Es como una planta. Hay plantas que en un día tú las arrancas y se marchitan. De hecho, hay una que ni siquiera se necesita cortar, que se llama flor de un día. Nace por la mañana, es muy hermosa, por la tarde seca. Pero resulta que el cristiano, Dios le ha cortado su unidad al mundo. Y esa persona empieza y debe empezar a morir a esa naturaleza. Cuando la persona empieza a morir a esa naturaleza, es cuando en tu vida cristiana hay triunfos, hay victorias mientras estés en este cuerpo. Pero lo que hoy pasa en mucho creyente es que buscan un apoyo. Un apoyo como era la ley de Moisés. Buscan algo que les sea tangible, algo que ellos puedan ver, ellos que puedan verificar. Y empiezan a suscribirse en una serie de cosas que cuando se dan cuenta han entrado a iglesias legalistas, religiosas, otras libertinas y hay etcétera, etcétera. Hoy yo te vengo a decir, es necesario congregarnos, es necesario asistir. ¿Quién instituyó la iglesia? El mismo Señor Jesucristo. Cuando le dijo a los 120, vayan al aposento alto, enciérrense allí, empiecen a orar, para que venga la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ustedes van a recibir esa promesa para que todo sea manifestado. Y luego el apóstol Pablo comenzó a establecer iglesias en diferentes lugares. Entonces no podemos hoy venir a decir que han cambiado las cosas, porque no es así. Las personas deben asistir a la iglesia donde hay un pastor que debe prepararse para dar la palabra. Si tú ves que en tu iglesia no hay crecimiento, si tú ves que en tu iglesia, cállate, no murmures de ella, pídele a Dios que te lleve a un lugar donde se ministre la palabra de Dios. Pero la gente busca eso, lo tangible. Busca lo que era la ley de Moisés. La ley de Moisés era letra. Por lo tanto, esa letra daba un conocimiento. Por lo tanto, al tener un conocimiento había una interpretación. Y al haber conocimiento más interpretación se llegaba a una tradición. Ese es el gran peligro de caer en la religiosidad, en el legalismo, donde formamos parámetros para juzgar a los demás. Pero la ley del Espíritu de Dios rompe todo ese esquema. ¿Por qué? Porque al entrar el Espíritu de Dios a tu vida, ya no hay conocimiento o interpretación, sino hay luz para que tú veas desde tu interior hacia tu exterior y haya un cambio. Imagínese usted que los estudiosos de la ley de Moisés vieron en Jesús que era un profeta, vieron en Jesús que era un maestro, pero creían a sus palabras. Imagínese que un día él se para, y eso lo encontramos
en Juan 7:37. Leamos lo que dice la Biblia. El último día de la fiesta de las enramadas era la más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, versículo número 38. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando de la ley del Espíritu de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que habían de recibir los que creyeran en Él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Versículo número 40. Dice, cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron, de veras este hombre es el profeta que Dios nos había de enviar. Es el profeta que anunció Moisés. Vendrá otro profeta como yo. Ellos lo estaban hablando, pero otros decían, este hombre es el Mesías. Y otros decían, no puede venir de la región de Galilea. Cuando una persona comienza a objetar la ley, pues la ley pierde valor. Si tú eres una persona que conoce la ley y llega y la infringes y alguien te detiene y tú comienzas a darle una justificación, una interpretación a lo que tú estás haciendo o lo que tú violaste, se pierde la norma. Por eso hoy yo te invito para que reflexiones. ¿De veras está regido tú por la ley de Dios, por el Espíritu de vida? Donde la persona debe someter su moral a vivir bajo la ley que te dio vida. Mira lo que dice Romanos 8:3. Lee lo que dice Romanos. Recordemos que el apóstol está haciendo en Romanos capítulo 8 un paralelo de los versículos 2 al 11, un paralelo estableciendo entre lo espiritual y lo carnal. Y dice Romanos 8:3, Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Alguien puede controlar sus deseos de hacer lo malo? No. Pero Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de Él, Dios destruye al pecado. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que la ley del Espíritu de vida es introducida en la persona de tal manera que esa persona comienza a vivir, y aparte de vivir, Dios escribe en su mente y en su corazón su ley. La ley, o una regla, una norma que rige al nuevo creyente, la cual es espiritual, lo gobierna, porque ya la persona entra a un estado espiritual, por lo cual tiene vida. Por eso la Biblia dice muy claramente, y revístasen de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta, pura, fundada en la verdad. ¿Qué hay en nuestra vida que no nos deja crecer? ¿Qué hay en nuestra vida que no nos deja madurar? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay? Reflexiona. Porque es que hoy vemos tanta gente criticona, vemos hoy gente tan detallista y tan observadora, que lo que hace es juzgar. Y buscan banderas para que lo que hacen de juzgar sea como un prototipo de mostrar a otros
encontré la falencia en fulano de tal. Ten cuidado, porque lo que tú estás haciendo es mostrando lo que hay dentro de ti, exteriorizándolo, y estás quedando en vergüenza, porque es que ser cristiano no garantiza que cometamos errores. Ser cristiano nos garantiza de vivir eternamente con Él, pero si tú dejas que tu mente carnal siga en las obras de la carne, vas a terminar nuevamente alejado de Dios, apartado de Dios, por lo cual te vas a perder. Hoy en diálogo con mi esposa en esta mañana, en la madrugada, hablando del tema para el domingo, algo que me llamó profundamente la atención de lo que ella decía era: Dios permite que atravesamos un desierto. Israel fue cautivo 400 años. 400 años donde el padre fue esclavo, el hijo fue esclavo, el nieto fue esclavo y el bisnieto, ¿sí?, fue esclavo. 4 generaciones de esclavitud. Imagínense la mentalidad de esas personas. Siempre recibieron órdenes, siempre recibieron maltratos, siempre recibieron castigos. Hoy vemos que mucha gente hace florecer eso también. Hasta líderes, pastores, hacen florecer lo que pasó en su niñez, que les marcó, y bueno, etcétera, etcétera. Pero hay otros que hacen florecer, pero también causan daño, causan destrucción. Pero ¿sabes Dios qué quiere hacer cuando en nosotros hay algo que necesita ser quitado? Llevarnos al desierto. El desierto solo puede producir cardos y espinos. El desierto solamente tiene arena. El desierto es un extremo al otro. En el día una calor infernal porque la arena se convierte en un espejo que refleja el sol y ese calor es insoportable. Pero en la noche es un frío infernal. El desierto hace ver alucinaciones, hace ver fantasmas del mismo abatimiento, del mismo desgaste físico que produce la sed. El desierto es hostil, pero Dios te quiere llevar a ese desierto para que tú aprendas a confiar en Él. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sus mandamientos qué es? Una ley. Y mira lo que dice el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado durante estos 40 años. O sea que Dios te lleva al desierto, pero Dios no te deja solo. Dios no te ha abandonado. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Has reflexionado el por qué Dios ha permitido que una vez que lo conociste vengan los problemas? ¿Has reflexionado? Dios usa el desierto para romper tu forma de pensar, para ser necesario de que tú establezcas en Él tu total y absoluta dependencia. La mejor explicación que nos da el Nuevo Testamento, porque alguien dirá, tú estás tomando el Nuevo Testamento de algo que le pasó a Israel, de un trato, de una forma de Dios. Pues mira lo que dice el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 4, versículo número 22. Vamos a Efesios 4:22.
en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, está diciendo, viniste a Cristo y se estableció un presente, un futuro. Y el pasado queda atrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Quitarse. ¿Por qué Dios no dijo que cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él te quitó esas ropas? ¿Por qué? Porque es algo que va a empezar en tu camino, tú con Él, a despojarte. Es necesario entrar al cristianismo con conocimiento. Es necesario entrar a la vida cristiana con conocimiento de causa en cuanto a la manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere Dios que tú hagas como cristiano? Que vayas al hospital. El hospital es la iglesia. Dios no vino a sanar a sanos. Porque una persona sana, pues ¿qué problema tiene? Ninguno. Pero una persona enferma comienza a tener problemas porque una parte de su cuerpo se afectó y esa parte comenzó a ser distinta y a crear resistencia a todo el cuerpo de tal manera que lo enferma. Entonces el alejamiento que teníamos de Dios es destruido, ya nada nos puede condenar, ni el diablo ni nada nos puede condenar porque has nacido en una nueva persona, pero sus obras sí debes tú renovarlas. ¿Renovar dónde? En la mente. Y mire lo que dice el versículo 24 de Efesios 4:24. Efesios 4:24. Tú tienes que primero despojarte. Y tienes que vestirte del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De cuál justicia habla? De la justicia de Dios. Recuerda que Romanos nos dice que toda la raza humana ha sido declarada pecadora. Toda la raza humana ha sido declarada bajo el juicio de Dios. Pero en Cristo hemos sido reconciliados y Dios nos ve justos a sus ojos. Y la santidad de la verdad, porque cuando tú recibes a Cristo, posicionalmente Él te hace santo. Versículo número 25 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea que todavía hay un hábito de mentir. ¿Y qué tienes que hacer? Desecharlo. Versículo número 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. O sea que si tú hablas mentira, la palabra de Dios hoy te confronta. No tienes que volverte a convertir. Cuando uno predica y lleva un mensaje de salvación y Dios toca a las personas y las personas se sienten inquietas, como que otras quieren volver a hacer la oración de fe, como que quieren usar el borrador y quitar todo. No, 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 no. Eso no tiene que volverse como una costumbre. Cada que peco me arrepiento. No, cada que peques tú o vayas a pecar, reflexiona en la obra que hizo Dios y no peques. No cometas el pecado. Porque el pecado trae sus consecuencias y abre una puerta. Mira lo que dice la Biblia. No deis lugar al diablo. ¿Cuántas personas se airan en un momento? Cometen barbaridades. Cometen cosas que después, cuando ya se les bajó la bilirrubina, ¿por qué hice eso? ¿Por qué traté así a mi esposa? ¿Por qué traté así a mi hijo? ¿Por qué traté así a aquella persona? ¿Por qué lo deshonré? ¿Por qué?
y se abre una puerta, porque en la otra persona se comienza a crear amargura, resentimiento, y más adelante comienza a vomitar todo eso. Y recuerda que cuando una persona vomita, dicen la ciencia, que ese vómito que ha estado en el estómago son gases o son químicos o son, ¿cómo se dice, amor? Que pueden quemar. Cuando una persona vomita puede causar daño en todo su esófago, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ha usado sus gases para empezar a destruir y a descomponer los alimentos. Por eso, a veces cuando alguien está resentido, ten cuidado de escucharlo, porque cuando vomita todo por su boca, eso está dañándolo a él, y no solo a él, sino a aquellos que oyen. Versículo 28. Y el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con los que padecen necesidad. Versículo número 29. Vamos al 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuánta gente maldice todo? Ay, es que esto maldito, y se la pasan. Entonces oyen hoy este mensaje y dicen, ay, tengo que arrepentirme. No, tienes que cambiar esa manera de hablar y pedirle a Dios que entre a tu vida y decirle, Señor, tú pagaste por mí un precio. Ya nada me puede condenar. Ya no me puede condenar el pecado que me alejaba de ti. Ahora estoy en ti, pero en mi boca hay malas expresiones. Perdóname, Señor. Y cuando tú vayas a hablar y salga esa palabra, tú mismo dite, no lo debo hacer. Y empiezas a reprenderte, empiezas a saber qué es vivir una vida en Cristo. Cuando a uno le enseñan los modales en la mesa, uno siente vergüenza cuando le están hablando, porque uno comete unas. Pero cuando empiezas tú a conocer y a dominar los modales en la mesa, que el cubierto va en tal lado, que la cuchara es para tal cosa, que los codos no pueden estar encima de la mesa, que la cuchara se debe llevar a la boca y no la boca al plato. Y empieza eso tú a conocer, así Dios te está diciendo hoy. Y mira lo que dice el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso la palabra de Dios dice, ya no hay condenación, porque la ley del Espíritu de Dios de vida en Cristo te selló. Te selló. Y mire lo que dice el versículo número 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Qué lamentable es oír en las redes sociales a hablar que fulano con fulano, que sultano con sultano, que tengo la verdad de sultano. Qué lamentable es, la Biblia está diciendo, perdona. A diario uno ofende. Mejor dicho, no le pregunten a mi esposa. A diario uno ofende. Uno ofende como humano. Pero yo debo empezar a cambiar. Y cada día empezar como cuando cogen a un animal salvaje y lo someten y lo doblegan.
y él pelea contra sí mismo y no quiere y no se deja. Pero al final puede más el domador con aquella fiera. Así es tu vida. Dios te está amonestando. Dios te está diciendo hoy, ¿recibiste a Cristo? ¿Eres salvo? Pues quedan obras de la carne en ti que a la luz de la palabra son cambiadas. Por eso no te pongas a señalar a otros cristianos, porque quizás tú estás peor. A veces uno señala a otro y se le olvida que 3 dedos quedan en contra de uno. Más bien métete con Dios. Más bien busca de Dios. Más bien a la cruz de Cristo y dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, ayúdame. Porque si no, vienes a lo opuesto. Y cuando yo leía Efesios 4, mire lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hoy mucha gente vanamente habla de Dios, pero a su conveniencia. Que no se congreguen porque ahora Dios en este tiempo quiere una iglesia virtual. Pues sí, porque no tiene una iglesia física. Como no la tiene, pues la gente no puede ir a congregarse. No. La Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquellos días se acercan. El Señor Jesús tuvo que capacitar a sus discípulos para una vez capacitados, enviarlos a predicar la palabra. Pero hoy no podemos decir cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede hacer... No, un momento. Porque hay responsabilidad en la persona que ministra sobre otros. Pararme hoy yo frente a ustedes, tengo una gran responsabilidad de parte de Dios, porque no estoy hablando mi palabra, estoy hablando su palabra. Yo no tengo la verdad la tiene la Escritura. Yo no tengo facilidad de palabras. Si usted se ha dado cuenta, todos mis sermones, 90% es Biblia. Porque es que la palabra de Dios es la que debe hablar, la palabra de Dios es la que te debe cambiar, la palabra de Dios es la que te debe transformar, la palabra de Dios te da vida y vida en abundancia. Es fácil hablar de lo que uno no sabe, envanecerse con lo que uno no sabe, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué tú le vas a decir? No, es que fulano yo lo vi que hizo esto, fulano hizo esto. ¿Y a ti qué te importa si eso no te salva? Quien te salva es Cristo. Quien murió en la cruz del Calvario es Cristo. Quien pagó un precio por ti es Cristo. Pues compórtate ahora como un hijo de Dios. Mira lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Ese es el peligro de un cristiano: pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón. Eso se vuelve algo insensible. Cuando en un cuerpo uno se corta una vez, vuelve y se corta y vuelve y se corta, pues ya la herida produce callo y ya ese callo pues hace dureza y esa dureza hace que se pierda la sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad? Yo no puedo decirte hoy, vengo a traerle la revelación del cielo, es verdad. No, la verdad es Jesús. ¿Cuál es su verdad? Que debo recibirle, que debo andar en él, que debo conocerle, que debo ir a la palabra de Dios. Por eso,
hace un paralelo Romanos. Y miremoslo. Romanos 8:4. Y hoy te lo voy a leer de varias versiones. Y te lo voy a leer de varias versiones para que a ti te quede fácil la comprensión y el entender qué es lo que Dios te quiere decir. Mira lo que dice Romanos 8:4. Dice, y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige. Cristo ocupó tu lugar, ocupó mi lugar, murió por ti, murió por mí. ¿Para qué? Para ocupar mi lugar. ¿Para qué? Para Él cumplir la ley, lo que exige la ley, que debe haber muerte de un inocente por el pecado del culpable. Eso está establecido por Dios. Eso fue lo que Dios hizo. El hombre se vistió de hojas de higuera. Su justicia. Su justicia es no duradera. Su justicia es perecedera. Tú vas para un lado y te pones una hoja y se rompe con nada. Dios, ¿qué hizo? Vestirnos con su justicia. ¿Qué? Una piel. Tú con esa piel puedes hacer fuerza, pero la piel opone una resistencia y dura más. Por eso versículo de Romanos 8:4 dice, y lo hizo para que pudiéramos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan a Dios. Yo soy hombre y hay mujeres que tienen atributos. ¿Y yo qué hago? ¿Mirar? ¿Desear? No. Reprender a mi mente y decirle un momento, en casa hay abundancia. No necesito mirar lo que no es mío y lo que no puedo codiciar. Así de sencillo es. ¿Que viene la tentación? Sí, pero uno tiene que huir de ella. Por eso la Biblia dice que tú debes controlarte. Mira lo que dice Romanos 8:6. Dice Romanos, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, dice Romanos, si tú vives pensando en todo lo malo que tu cuerpo desea, entonces quedarás separado de Dios. Puedes perder tu salvación. O sea, la Biblia te está diciendo, si le das rienda, ya el pecado de la muerte no te condena, porque ya el Señor te liberó a través de la obra de la cruz. Quedan las obras de la carne. Pero si esas obras de la carne tú dejas que se alboroten, que se manifiesten, eres un cristiano de chistes morbosos, eres un cristiano de habladurías morbosas, eso te separa de Dios, dice la Biblia. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedamos separados de Dios. Pero si tú piensas solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendrás vida eterna y paz. Pablo dice, la Biblia dice, ¿quién es el hombre que puede controlar y refrenar su lengua? Porque el hombre que pueda refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Ten cuidado. Así que cristianos perfectos no hay. Es una lamentable noticia. Cristianos que abanderen cosas y que sean perfectos, no lo hay. Todos vamos en un proceso, en un crecimiento. ¿Cuál es tu crecimiento? ¿Cuál es tu avance? Quizás alguien recibió al Señor hoy y ha avanzado más, pues porque él ha entendido que es la vida vivir cristiana. Y pues puede avanzar más porque se despoja. Hay gente que no se despoja. Mira lo que dice Romanos 8:7. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Hay una ley, la ley del Espíritu de Dios en Cristo que da vida. La persona no la puede obedecer por sí sola, no. Tiene que empezar a pensar en lo que Dios piensa. Ejemplo, estamos viviendo una situación dura, ¿sí? Todo ha subido, sí. Todo está caro, sí.
Y resulta que si yo me pongo a pensar, no, qué situación tan dura. Todo ha subido. Todo está caro. ¿Qué hago? Y ahí sí como sale la lección. ¿Cuál era la canción? Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito, le quito la cabeza. Ay, qué rico gusanito. Sí, no. Dios, tú proveerás. ¿Está duro todo? Sí. ¿Se está cumpliendo la profecía? Sí. Pero tú eres mi proveedor. Tú eres mi sustentador. ¿Estás sin empleo? No, es que hermano, esa situación es dura. Mire, cada día sacan gente de empresas, despiden gente. ¿Acaso Dios no es tu proveedor? ¿Acaso Dios no tiene un puesto para que tú trabajes? ¿Acaso Dios no tiene un puesto para que tú te ejercites? Piensa en lo que Dios quiere hacer en ti. Versículo número 8. Por eso, los que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana no pueden agradar a Dios. Si tú te lamentas, no hermano, es que yo digo mentiras fácil. ¿Qué hago? Pues castigar esa lengua, no decir más mentiras. Si vas a decir una mentira, pues dile a la persona, perdón, le mentí. Pasando esas vergüenzas, créame que ya usted no vuelve a hablar mentiras. Créamelo, si usted empieza a hablar verdad. Yo recuerdo cuando teníamos problemas económicos, teníamos que negarnos de todo, no queríamos contestar esos teléfonos, timbrábamos, no sabíamos qué hacer, hasta que un día dijimos, vamos a decir la verdad. No tenemos cómo afrontar la deuda, pero vamos a trabajar y vamos a confiar en Dios que les podemos pagar. Así pasa. Y Dios empezó a abrir puertas, y Dios empezó a hacer milagros. Teníamos una deuda grande, vuelvo y le digo, para nosotros monumental. Pero llamamos, pusimos la cara y nos hicieron descuentos, nos rebajaron y nos dijeron, ¿ustedes quieren pagar? Sí, quedan tanto. Y empezamos manos a la obra, a trabajar, a dejar de comprar tanta cosa, tanta que no necesitábamos, y a pagar. Deja de pensar en tu carne, deja de lamentarte en tu condición, deja de decir no puedo, tú lo puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo número 9. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales. Tú no eres controlado ya por tu naturaleza, y si lo eres, hoy es tiempo de que le digas, Señor, quiero que tú me perdones. Y quiero que tu Espíritu Santo me empiece a controlar. Y quiero que tu Espíritu Santo me empiece a ayudar. Ustedes no son controlados por los deseos naturales, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Has contristado al Espíritu de Dios en tu vida? Hoy es necesario que le pidas perdón a Dios. Y le digas, Señor, perdóname, contristé al Espíritu Santo de Dios, pero vuelvo en amistad contigo. Seré de aquí en adelante un creyente pendiente, una persona consecuente con mis actos. Yo que saco con destruir la honra y el bien de todo mundo. Cuando yo estoy mal, me callo la boca, me quedo quieto, pido perdón a Dios, me restauro para así poder dar a los demás. Pero tú que sacas oyendo a otro que habla tanta basura y te estás andando espiritualmente a alguien que no es de bendición. Mire, en la vida aprende esto. La relación con Dios es como la relación de un matrimonio. En un matrimonio, uno con la esposa disgusta, pelea. No le pregunten a ella, pero uno comete cosas. Y en esa relación se metieron los hijos. Resulta que los hijos se parcializaron hacia un lado de la pareja, unos hacia el papá, otros hacia la mamá. Todos se acostaron molestos. Y en esa noche uno habla con la esposa, dialoga con ella y entra en amistad. Y se soluciona el problema. Pero al otro día se levantan bravos los dos bandos. ¿Y quiénes quedaron en vergüenza? Los de los bandos. Porque la familia y los esposos entraron en un diálogo, se reconciliaron y todo pasó.
si tú hoy te metes con Dios, a solas, haces un estado de tu vida, te reconcilias con Él, ¿qué saco yo con oír la basura que otro habló cuando yo quedé infectado por lo que no debía oír? Hoy a la iglesia le fascina y le gusta más el amarillismo cristiano que la verdad. Que la verdad es lamentable. Versículo 11. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. ¿Quién vive en ustedes? El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu de Dios. ¿Y Él vive en quién? En usted. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, les dará sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. O sea, Dios te está diciendo, vive en mí, porque al final de todo, cuando tú mueras, yo te voy a volver a resucitar, voy a volver a transformar tu cuerpo. Será diferente porque ya el pecado que no te pudo condenar mientras estabas en vida, y esa vida tú fuiste al cielo, acercado a mí, no te puede condenar. El cristiano no puede vivir de su pasado. El cristiano no puede vivir de su pasado. El pasado fue destruido. Nadie puede condenarnos ni señalarnos por pecados que cometimos en un pasado. Porque ahora en Cristo somos nueva criatura. Y no seguimos cometiendo el mismo pecado. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en Dios salvación y redención. Por ello el apóstol vuelve a repetir que tú y yo debemos estar en Cristo. Romanos 8:2. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Romanos 6:2. Romanos 6:11 dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Refrénate. No seas el loro que repite y repite sin saber qué repite, porque es un animal, pero aprendió. No. A partir de hoy, no escuches cosas de otra persona. De nadie. No, es que le tengo... No, de nadie. Yo no estoy hablando nada personal, nada familiar, no. Sino que escucha uno en las redes tanta cosa. No, cierra tus ojos, mira a Cristo, punto. Porque igualmente esa persona se reconcilia con Dios y tú quedaste atado porque abriste una puerta, un poder legal, un poder al Satanás que te puede a ti también dominar y controlar. Termino con esto. Moisés dio la ley de Moisés. Conocía la ley. Un día se casó con una cusita. Aarón y María empezaron a relegar de eso. ¿Y qué le dijo Dios a Aarón, a María? ¿Quiénes son ustedes para hablar de mi siervo? Cuando tú entras con una intimidad con Dios, tú y Dios, Dios y tú, Dios te hace valorar y te hace respetar. Y si otro trata de meterse en esa relación, lleva del bulto. Lleva del bulto. Pídele perdón a Dios. Voy a orar por ti. Padre Celestial, venimos a ti. Hoy tu palabra me ha enseñado que debo vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es conocer mi condición, porque el Espíritu de Dios vive en mí, porque me redarguye, porque me hace ver mi pecado, mi maldad, me hace ver mis cosas malas, me las hace ver. Entonces debo venir a la cruz y decirte,
Ayúdame, Señor. Dame la capacidad de dejar de hacer aquello que me está afectando, que me está dañando, que sé que es malo, pero no he podido. Hoy me rindo a ti. Ayúdame, Señor. Quiero despojarme, porque la palabra me dice, despójese, quítese ese viejo hombre, ya no lo use más. Vístase del nuevo hombre, creado según Dios. Haznos entender, Señor, ¿qué es eso? Háblame a mí, que cuando vea tu palabra la pueda entender. Desecho de mi mente todo argumento que dice no puedo entender, porque tu Espíritu Santo está en mí y Él da la claridad a mi vida de la palabra. No necesito correr, buscar quien me lo revele. No, tú me lo revelarás. Pero aparta de mi mente carnal todo pensamiento negativo de que no puedo hacerlo, de que no lo puedo entender, de que no lo puedo comprender. Porque tu misma palabra dice, ya no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que les fue dado les enseñará y les revelará. Padre, en el nombre de Jesús, corto todo argumento humano, carnal, que haya en muchas vidas. Y que a partir de hoy comiencen a entender tu palabra. Espíritu Santo, avívalos, renueva en ellos. Oh Espíritu Santo, por favor pedimos perdón por haberte ofendido, por haber hecho lo que no te agrada. Perdónanos, Espíritu Santo, pero quiero entender tu palabra. Quiero ser un cristiano victorioso. Quiero ser un cristiano de ejemplo. Quiero ser un cristiano que cada día avance subiendo la escalera, no deteniéndome ciertamente lo que he dejado atrás. Avanzo para encontrar mi premio, ese premio celestial que tú me tienes preparado. Señor, perdóname si algo he hecho y una vez que fui heraldo para muchos, por mi pecado, por mi flaqueza, por dar lugar a mi carne, he sido escarnio a otros. Perdóname, Señor. Vengo en amistad contigo. Tu misericordia, tu bondad no se ha cortado para ayudarme. Glorifícate, Señor. Padre, que cada persona que me ve sienta ahora mismo el abrazo de tu gloria. Que cada persona que me ve sienta ahora mismo la presencia tuya, Señor. Padre, rompa todo argumento del diablo, todo argumento de las tinieblas, todo argumento contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, envío sanidad, libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre ahora mismo de todo lo que te impida avanzar en una vida cristiana. Porque ya el capítulo 12 de Romanos nos dice, viviendo en el Espíritu. O sea, comienza el cristiano a vivir en Cristo. Mi hermano, mi amigo, espero que este mensaje sea de bendición a tu vida. No he querido hacer mucho conocimiento, no. He querido venirte a ti a explicar la palabra de Dios y a decirte, hay oportunidad en Dios. Hay oportunidad en Él. Hay tiempo de salvación. Están abiertas las puertas de la salvación. Corre, no dejes que se cierre, porque una vez la puerta cerrada, ya no puedes hacer nada y te quedarás por fuera. Gracias por tu tiempo. Espero que este mensaje te edifique. Espero que este mensaje te conforte. Espero que este mensaje te haga crecer espiritualmente. Para mí y mi familia es un gran privilegio que tú nos hayas abierto las puertas de tu casa y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.